Buenos días, esta mañana saludamos a Iglesia Centro Bíblico El Camino, a esa comunidad que está conectada con nosotros vía Zoom o Facebook Live. Esta mañana también estamos realizando una experiencia piloto, preparándonos para la posible apertura presencial de nuestros servicios que más adelante les voy a anunciar. Al menos esta mañana recomiendo a los hermanos que han sido invitados que al terminar el servicio deberán de salir por la puerta posterior por familia, dando el espacio necesario entre cada familia. Y la otra recomendación es que al tener el tiempo de Santa Cena, las copitas son desechables, así que cuando usted vaya a la parte final las puede depositar en el bote de basura, no las estaremos recogiendo. Así que con estas indicaciones quiero invitar a todos los hermanos allá en sus hogares y a los presentes para que oremos al Señor y le entreguemos este tiempo en sus manos. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar hasta este momento. Señor, ha sido un tiempo difícil, ya más de un año, con una experiencia que nadie había vivido en el pasado. Algunos de nuestros hermanos, hermanas queridas han partido a tu presencia y hay otros que todavía seguimos adelante, pero sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, aquí y por la eternidad. Te damos gracias. Te damos gracias porque esta mañana seguiremos aprendiendo de tu palabra. Expresaremos con nuestro corazón y nuestras voces nuestra alabanza hacia ti, reconociendo tu grandeza, tus virtudes. Y te damos gracias por este tiempo de comunión un poco extraño, pero de una u otra manera seguimos en contacto los hermanos, a distancia y a veces un poco presencial. En el nombre del Señor Jesús, nuestro corazón está agradecido. Amén. Iglesia, qué bueno es poderles saludar, qué bueno es poder saludar a cada uno de los que están también conectados y aquí presentes. Hay un salmo que me gustaría leerlo, al menos el primer versículo, y creo que representa mucho lo que nosotros hemos estado anhelando. El Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si uno entiende el pasaje, literalmente el salmista se encontraba fuera del lugar donde él normalmente iba a congregarse, y creo que durante la pandemia nosotros hemos tenido ese reto de abstenernos de venir a un lugar para exaltar el nombre del Señor, pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, así que te invito a que te pongas de pie en casa. Por favor, síguenos en la letra de cada canto, te animamos a que puedas cantar con nosotros y aquí también, así que puestos de pie y exaltemos al Señor. Decimos: siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Ayúdeme, iglesia. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias y vida, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Decimos: hoy en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz
sus manos. Cuando morirá agotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Su pueblo, tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo otra vez, tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Cuando morirá agotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la
pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Una vez más, tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Señor, tú has sido bueno para con nosotros, así que te seguimos exaltando, Señor. Lindo y santo, el Cordero inmolado en la cruz.
Te exaltamos, Señor, en esta mañana. Y reconocemos, Señor, que durante esta semana, durante este tiempo, nosotros hemos fallado, te hemos fallado a ti. Así que con la misma actitud del salmista queremos decirte lo siguiente, Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermano, hermana, tú que estás aquí en el templo y en la transmisión, el Señor conoce nuestras intenciones, todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros maquinamos también. Y ante Él no podemos mentir. Así que es un buen momento para ponernos a cuentas con Él, decirle a Él: Señor, examínanos. Mira nuestro corazón y todo lo que hay en él, Señor, ayúdanos para poder cambiar, para poder ser más como tu Hijo Jesucristo. Examínanos, Señor, de tal forma que nosotros podamos ir por el camino correcto. Señor, si hay algo en nuestro corazón que interrumpe el poder aprender más de ti, el poder estar más tiempo contigo, Señor, te pedimos que este sea el momento, este y el resto de la semana, que nosotros podamos siempre estar alineados contigo, con tu palabra y en medio de la oración. Te agradecemos también porque tú puedes perdonar nuestros pecados y siempre estás dispuesto, Señor, a limpiarnos de toda maldad, Señor, y gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en medio nuestro. Y ayúdanos, Señor, a caminar en tu verdad. Puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues se alejó mi maldad sobre él. Su rectitud por la
Pueden sentarse, por favor. Hace muchos años, cientos de años, un grupo de familias se miraban en una situación difícil porque habían recibido la comunicación de parte del Señor avisándoles que por fin serían rescatados, por fin iban a salir a la libertad. Y esto fue allá en el tiempo en que Israel era esclavo de los egipcios. Y se les dieron las instrucciones de que debían de reunirse por familia, o si eran pequeñas las familias, 2 familias en cada casa, y deberían de sacrificar un pequeño cordero, un cordero primogénito, un cordero sin defecto, y al sacrificarlo tenían que tomar su sangre y colocarla, pintarla, untarla en los parales y en el dintel de la puerta, porque esa noche iba a venir la última plaga, que iba a ser la exterminación, iban a morir todos los primogénitos, tanto de las personas como de los animales. Y aquellas familias en donde se hubiera seguido esta instrucción de sacrificar un cordero y con la sangre del cordero pintar el dintel y los parales de la puerta, en esa familia habría protección. Bueno, habían pasado ya muchos años cuando el Señor Jesucristo estuvo acá con nosotros en su ministerio terrenal. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, se nos relata lo siguiente, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y Juan diciendo: vayan, prepárennos la Pascua para que comamos. Y lo que estaban haciendo precisamente era recordar ese tiempo cuando Israel fue libertado de la esclavitud. Ahora ellos se reunían para tener una remembranza de ese hecho de liberación. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa a donde entre. Díganle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Continúa el relato diciendo: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó una copa y, habiendo dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Y como pudieron escuchar, el Señor Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Así que esta mañana, en memoria del Señor Jesús, estamos teniendo este tiempo de comunión. Vamos a dar las instrucciones, cómo vamos a proceder. En casa, por favor, usted alístese con el pan, con el vino, para participar juntos de este momento. Y los hermanos que estamos reunidos aquí de manera presencial, les vamos a pedir que, empezando desde la última fila, este sector, se vienen por este corredor, van a pasar tomando el pan y la copa y luego regresan por el centro. Y los hermanos que están de este lado, empezando de la última fila, hacen lo mismo, caminan hacia acá, hacia este lado, toman el pan y la copa y retornan a su lugar. La copa es desechable, no la vamos a recoger después. Al fondo hay un bote donde puede ser depositada. Así que vamos a iniciar. Los que están en casa seguirán el tiempo en lo que los hermanos presentes se van preparando. Así que empecemos por las filas de atrás, por favor.
ir pasando adelante a tomar sus 12 elementos. Sugiero que también de este lado puedan empezar el proceso porque pasan por un corredor separado. El celebrar la Pascua era una instrucción que Dios le dio al pueblo, que tenían que hacer ese tiempo de recordar esa liberación. Lamentablemente, en muchas ocasiones, en muchos años, el pueblo de Israel no lo hizo, no le hizo caso al Señor. Casi siempre iba de la mano con esos tiempos y momentos de rebeldía. Nosotros celebramos la mesa de la comunión precisamente siguiendo la instrucción de Jesús, hacerlo en memoria de Él. Por eso periódicamente nos reunimos y tenemos este tiempo de compartir el pan y el vino, recordando la obra de Cristo en la cruz en nuestro favor. Y por supuesto, cada vez que hacemos esto en memoria del Señor Jesús, estamos anunciando su muerte hasta que Él regrese. Y en un día futuro volveremos a tener esa experiencia, pero junto con Él. Así que estamos expectantes a su retorno. Muy bien. Habiéndonos preparado cada uno con los 12 elementos, vamos a invitarlos a que participemos juntos. Dice la Escritura: entonces tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan. Padre, te damos gracias porque ante la imposibilidad de que nosotros pudiéramos hacer algo por satisfacer tu justicia, tu demanda de justicia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesucristo tomó la iniciativa, vino y se dio a sí mismo entregando su cuerpo para ser sacrificado. Y al comer este pan recordamos ese amoroso hecho. Te damos gracias en su nombre. Amén. Continúa el relato diciendo: asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Bebamos de la copa. Nuevamente, amado Señor, te damos gracias porque el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados. Te damos gracias que por ese sacrificio nuestra deuda fue saldada. Pagaste nuestra liberación de las garras del pecado. Nos compraste por ese precio enorme, incalculable, la vida y la sangre del Señor Jesús. Gracias,
porque ahora somos tus hijos. Nuestros pecados han sido perdonados y tenemos vida eterna. En el nombre de Él te exaltamos. Amén. Muy bien, hermanos, después de tener este tiempo de recordar la obra del Señor Jesús en la cruz, vamos a tener una lectura bíblica y quiero invitarlos a que por favor abran sus Biblias en Santiago capítulo 5, el libro de Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Sobre este pasaje seremos enseñados esta mañana, así que por favor ubíquelo en su Biblia. Es importante que usted esté leyendo su Biblia por usted mismo. Dice así el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos pues ahora, oh ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos. Su moho servirá de testimonio contra ustedes y devorará su carne como fuego. Han amontonado tesoros en los últimos días. He aquí clama el jornal de los obreros que cegaron sus campos. El que fraudulentamente ha sido retenido por ustedes. Y los clamores de los que cegaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en placeres sobre la tierra y han sido disolutos. Han engordado su corazón en el día de la matanza. Han condenado y han dado muerte al justo. Él no les ofrece resistencia. Así que vamos a orar por nuestro hermano que nos va a enseñar, nos va a exponer la palabra esta mañana. Así que ruego que me acompañen en oración. Padre, necesitamos tu ayuda, la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, para aprender de tu palabra, para conocerte a ti, para conocerte lo que nos enseñas, para aprender de lo que quieres que vivamos. Señor, obra en nuestras vidas esta mañana. Utiliza a nuestro hermano David, que sea un instrumento tuyo en la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues muy buenos días. Ay, no sabía que tenía eco esto. Estaba esperando escuchar mi voz sin eco y me sorprendí. Bueno, muy buenos días a todos. Le doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí frente a ustedes y esperando que este mensaje pueda ser de desafío para nosotros. En Colombia, le dice la BBC Mundo, Ciara Barcos, una joven venezolana: en Colombia, si no te mata la delincuencia, te mata el hambre. Tristemente, esa realidad no es solo la de Colombia, es también la realidad de nuestra querida Guatemala. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2018, Honduras ocupaba el tercer lugar en porcentaje de población con desnutrición crónica. El 22,6% de los niños sufrían de desnutrición crónica. El segundo lugar, Ecuador, 25,3, perdón. Y tristemente el primer lugar lo ocupa nuestra querida Guatemala, con el 46, no el 20, no el 30, el 46,5%. Eso quiere decir que casi cada uno de 2 niños en Guatemala está desnutrido. No sé si los han visto a los niños que sufren de desnutrición, pero su cabello fino, delgado y a veces incoloro, que tiende a ser canche. Muchas veces las personas dicen, ¡ay, qué bonito el cabello, canchito! Están desnutridos. Su barriguita inflamada muestra y da fe de la realidad de su desnutrición. Sus papás no pueden darse el lujo de comprar verduras muy seguido, huevo, cosas que realmente los van a nutrir.
Su única dieta está compuesta por tortillas y, cuando hay lujo, frijoles. Lo demás a punta de sopas. Tristemente, eso va a afectar también en el futuro, porque en un futuro van a tener un desarrollo mental menor. Su capacidad cognitiva se va a ver altamente limitada. Entonces, en el colegio van a rendir mal. Y eso implica que probablemente no lleguen ni siquiera a la secundaria y su situación sea cada vez peor. En los ojos grandes y hundidos de esos niños pobres escuchamos un Dios. ¿Hasta cuándo? Esto se vuelve peor cuando nos topamos también con otra realidad en nuestro país. Vemos que la justicia es el instrumento del poderoso. En lugares donde las instituciones son tan débiles como el nuestro, quien tiene la plata decide la justicia. A veces al pobre se le retiene su salario y cuando va ante la ley obtiene un más tarde, luego, ya veremos. Llega a casa sin poder dar lo que podría dar a su familia. Buscan cómo despedirlo sin pagarle prestaciones y llega sin trabajo y sin liquidación a su casa. En sus ojos cansados, que solo pueden mirar al cielo, se escucha un clamor. Dios, ¿hasta cuándo? Y el futuro sería más esperanzador si viéramos el futuro con cambio, si viéramos tal vez en las generaciones de hoy una esperanza de un cambio distinto, pero al igual que las generaciones anteriores, la famosa generación de mayo del 68, que gritó por un cambio y que después se volvió parte del status quo, tristemente vemos que en nuestras generaciones se vuelve a repetir el mismo patrón. Idolatramos a los que tienen dinero, idolatramos y deseamos la vida de aquellos que tienen más. ¿Quiénes son nuestros líderes? ¿Quiénes son nuestros ídolos? ¿Quiénes son los líderes de opinión? Gente, por ejemplo, como Luisito Comunica, que gana, hay gente que ha dicho, no se sabe exactamente, no lo va a decir él, pero gana de 23,000, calculan a 138,000 euros al mes. O las chicas, que no sé si alguna, bueno, la mayor parte de las chicas que tienen TikTok o Instagram saben quién es Charli D'Amelio, que se calcula que tiene $8 millones. Y la generación anterior idolatraba a un Luis Miguel, muchos están al tanto de la serie, de Luis Miguel, $180 millones. O al ya fallecido Juan Gabriel, con $300 millones. Y mientras tanto, el 80% de los guatemaltecos no llega ni siquiera a los 5,000 quetzales al mes. 5,000 quetzales al mes, que dicho sea de paso, si una pareja hace 5,000 quetzales al mes, tiene más que el 75% de las personas en el mundo. Ese es el nivel de pobreza que tenemos. Y día tras día mueren más personas por hambre, por codicia, por avaricia. Y en todas esas muertes escuchamos un Dios, ¿hasta cuándo? En Santiago vemos un ejemplo parecido. Más bien dicho, vemos una situación similar. A la congregación a la que iba dirigida esta parte de la carta, probablemente no eran los ricos de la comunidad. Probablemente eran los ricos judíos ricos, que eran sí parte de la comunidad judía, y recordemos que los primeros años los cristianos eran parte integral de esa comunidad judía. Entonces era esta comunidad judía que ellos, sin ser cristianos, acumulaban y oprimían al pobre. Y esta parte de la carta va dirigida hacia ellos, pero en un segundo acto ilocutivo, Santiago busca que en esas palabras haya consuelo y ánimo para el que estaba sufriendo en la comunidad de cristianos. Y al mismo tiempo una dura advertencia para los ricos, que recuerden que Santiago ya había hablado acerca de ellos y ya les había recordado la importancia de que su fe estuviera unida con las obras. Yo veo en este pasaje un recurso literario llamado quiasmo, y en este caso específicamente veo como que el centro del pasaje está en el versículo 5.
4. Entonces los primeros 3 versículos, del 1 al 4, 4b, podríamos decir, al 4a, hasta el 4a, del 1 al 4a, veo una parte. Después de los versículos 5 al 6, veo la segunda parte y el centro en el versículo 4. Leo de la Nueva Traducción Viviente: oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado, su herrumbe será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Y ahí acaba. Y acá, no sé ustedes, pero yo veo en la primera parte un duro llamado, una dura reprensión. Oigan ustedes los ricos. Santiago utiliza un recurso que nos recuerda a los discursos proféticos del Antiguo Testamento. Les dice: oigan ricos, lloren y aúllen. Hay traducciones que interpretan esa parte y lo resumen diciendo: lloren aullando, o griten dolorosamente, o giman. Y la palabra en griego es interesante porque es una onomatopeya. Onomatopeya son las palabras como, por ejemplo, rarf, ¿no? Y cuando uno lo escribe, usa ciertas palabras, ¿no? Para describir eso. Y en griego así funciona la palabra. La palabra misma suena, a un grito, a un aullido. Ahora es interesante, ¿por qué van a llorar? Ellos han acumulado, según lo vemos en el pasaje, riquezas, ropa, oro, plata, tesoros, tierras, lujos, comida. Han acumulado tesoros, su riqueza. ¿Por qué van a aullar? Precisamente por eso. Y no solamente se han acomodado y se han contentado con eso, también han retenido el jornal, vivido lujosamente, llevado una vida de ese placer desenfrenado, engordándose a sí mismo y condenando al pobre, lo han hecho morir. En lugar de alegrarse por sus riquezas, Santiago les dice: lloren y aúllen. En el versículo 2 y 3, imagínense, tanto habían acumulado que su riqueza se había podrido. Su oro y su plata se habían oxidado. Y bueno, si el oro es puro, pues no se oxida, pero era una figura literaria. Se han oxidado, se han echado a perder. Consumirá con su carne con fuego. La polilla echó a perder la ropa que no se usaba. En la antigüedad los pobres solo tenían una muda. No aprovecharon al rico cuando los tuvo. ¿Por qué? Porque se limitó a guardárselas. Tampoco aprovecharon al pobre porque las necesitaba y no las tuvo. Y aquí vemos una referencia indirecta a Mateo 6, 19 y 20. En el versículo 3 vemos una palabra interesante: marturion, testigo. ¿Quiénes serían los testigos? ¿O qué haría su riqueza? En lugar de ser su salvación, serían los testigos de su propia perdición. Un hombre llamado Beda el Venerable comentaba que es irónico que al negarse al ayudar al necesitado y retener esa riqueza para ellos mismos, pensando que por ello tendrían más, eso que retuvieron sería el resultado de su propia perdición. Nos suena la idea del rey Midas, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia? Quería poder tocar y convertir a todo en oro. Y se volvió tanto su deseo por el oro que cuando vino su pobre mascota también la convirtió el oro al querer tocarla. A su hija también la convirtió el oro y todo lo que tocaba se convertía en oro. Y es más, nosotros ahora incluso utilizamos eso: todo lo que toca se convierte en oro, y es algo loable. Es un empresario que todo lo que toca se convierte en oro. Y no nos damos cuenta que en eso mismo está el origen de su perdición. La constante persecución por las riquezas nos han causado dolor a todos. A finales de 1800 nació un hombre llamado Charles Thomas Studd. Él era un famoso jugador de cricket.
Sus papás tenían muchísimo dinero, su papá tenía muchísimo dinero. Es más, lo llevó a Cambridge a estudiar. Y en Cambridge no solamente era un buen jugador de cricket, también era un excelente estudiante. En el deporte se destacó tanto que formó parte del equipo al cual pasó la historia un partido que tuvieron contra Australia. Caminaba por aquellas calles y podía ver los edificios grandes y altos que hablaban de la grandeza, el poder del imperio británico de la época. Se rodeaba de aquellas personas que tenían dinero. Imagínate tú, tener 18 o 20 años y tener esa cantidad de dinero. Ser bueno en los deportes. Imagínate, no sé, el ego, lo atractivo que podría llegar a ser. Y tenía riqueza. No obstante, esa riqueza no le servía a nada. Esa riqueza no le servía de nada. Al igual que él, a nosotros, los que sabemos de personas que han puesto su corazón en las riquezas o la tentación que tenemos de poner en el corazón las riquezas, sabemos que en la profundidad esa actitud causa dolor. Al pobre le causa dolor porque se le priva del auxilio y la comida. Retenemos aquello que somos llamados a dar y olvidamos de la primera comunidad que daba libremente. Al igual, al pobre desea salir de esa condición y se pone a pensar, ¿qué pasaría si yo tuviera riqueza? Y busca en la riqueza su salvación, cuando su salvación debería de estar en Cristo Jesús. Igual tú joven, podrías decir, bueno, yo no tengo dinero, pero ¿quiénes son tus referentes? ¿A quiénes miras? ¿A quiénes admiras? ¿Admiras a la gente que ha dejado todo por seguir a Jesús? ¿O admiras a aquellos que ganan miles y miles de dólares con un solo video? ¿Admiras a aquellos que son capaces de crear su propia red de telefonía? O tú que estás en la mediana edad, ¿a quién admiras? ¿A tus amigos que están por convertirse en los nuevos Novelas? ¿A Castillo? ¿O aquella amiga que tiene el esposo que hace mucho dinero y que ella es una mujer empresaria y que tiene una familia estable? ¿Esos son nuestros referentes? ¿A ellos los admiramos? ¿Ahí está nuestro corazón? Joven, ¿estás consciente de que esa gente, ese Luisito Comunica, van camino a la destrucción? Y es precisamente ese éxito lo que los llevará a la destrucción. ¿Estamos conscientes de eso? Mujer y hombre en flor de la adultez, ¿has aceptado también ese relato? ¿Has aceptado esa imagen de éxito como algo que deseas? ¿O vemos el relato en las Escrituras de aquellos que dejaron todo por seguir a Jesús y repartieron todas sus riquezas y decimos, hay como que exageraron un poquito? Sí, yo sé, no todos tienen el mismo llamado, pero tenemos el corazón en el mismo lugar para decir, probablemente esa persona exageró. Vamos al siguiente versículo, Santiago 5, 4a, 5 y 6. Las riquezas no solamente son el origen de nuestra propia destrucción, sino también son la destrucción de los demás. Terminamos destruyendo a los demás. Miren, el jornal de los obreros que han segado en sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. Versículo 5, han vivido lujosamente sobre la tierra, han llevado una vida de placer desenfrenado, han engordado sus corazones en el día de la matanza, han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. No contentos con la acumulación, estos ricos habían decidido retener el salario del pobre. Y todos conocemos más de algún caso de una persona que está en necesidad porque no le pagaron. O también nos podemos sentir un poquito tacaños en ocasiones y sentir la tentación de hacer lo mismo. Verán, en la Biblia esto era algo, y en la comunidad judía, esto era algo que ellos sabían que no se podía hacer. Vamos, por ejemplo, a Deuteronomio 24, 14, y vamos a ver qué decía la ley respecto a eso.
Leo del 24:14 al 15, Deuteronomio 24:14 al 15. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque eres pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti. Y como el justo puede pervertir la justicia, ¿qué va a pasar? El pobre va a clamar y no va a pedir justicia a los magistrados, porque los magistrados probablemente no se la van a dar. ¿A quién va a pedir justicia? Para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Algo similar había ocurrido en esta comunidad. Y los pobres necesitaban sentir ese aliento. Los pobres necesitaban sentir el aliento porque, imagínense, he escuchado casos de gente en Honduras que vive con $1 al día. Gracias a Dios, Centro Bíblico El Camino es una iglesia a la cual Dios ha bendecido y buscamos ser generosos. Pero hemos estado en esos zapatos $1 al día. Y cuando hemos tenido la oportunidad de ser generosos, ¿lo hemos sido? ¿O hemos buscado mejor? Bueno, ese dinero me podría servir a mí para tener otra camisa de marca. Le daré 5 quetzales cuando se piden ayuda y apoyo. Los trabajadores vivían al día. No podían tener el lujo de vivir sin ese sustento. Y ellos, ¿qué hacen? Claman a Dios. Craso, claman, gritan fuertemente a Dios. Ese es el nivel de su opresión. Y yo veo en esos niños desnutridos ese gran clamor que a veces silenciamos con respuestas que nos damos a nosotros mismos. Justificaciones que sirven nada más para clamar, acallar nuestra conciencia. Tenían obligaciones con sus hermanos y fueron negligentes. Llevaron una vida de desenfreno y derrocharon su dinero. Pecaron al no ayudar al necesitado. Recordando lo mismo que decía Santiago: el que sabe hace lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y así como nosotros podemos señalar al rico, creo que debemos de señalarnos a nosotros mismos y decir: Dios, he pecado. Dice aquí mismo en el versículo: se complacen en el lujo y en una vida licenciosa sin darse cuenta de lo inminente del día del juicio. Se han engordado a sí mismos. Han engordado sus corazones. Parece, esta es una imagen, ¿no?, del cordero que iba a ser parte del sacrificio. Y le daban de comer, y le daban de comer, y le daban el cordero de comer. Y el cordero, el marranito, y el cordero, el marranito, se emocionaba. Tengo que comer, tengo que comer, tengo que comer. Y estaba cada vez más grande y más gordo y más gordo. Y él no sabía que esa comida y que la engordada que le querían pegar era porque al día siguiente se lo iban a comer. Y algo así pasa con los ricos. Dice Dios: se han engordado para el día de la matanza. Charles Studd también se topó con esa realidad. Se topó con la realidad de una vida con riqueza, una vida con verdadera riqueza. Es más, ellos eran varios hermanos, pero cuando su padre murió, les dio su herencia, obviamente, y se la dividieron entre hermanos. Pero esa riqueza era tanta que la parte que le tocó a él representa aproximadamente 22 millones de quetzales. ¿Qué harían ustedes con 22 millones de quetzales? Esa riqueza la podía invertir. Esa riqueza la podía utilizar casas para sus descendientes. Y esa riqueza podía ser o el testigo que podía clamar en contra de él, o el testigo de cómo Dios podía utilizar esa riqueza para su gloria. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría yo con 22 millones de quetzales? Ahora, no solamente el rico había retenido el salario del pobre. Vemos otra cosa en el versículo
6. Han condenado y dado muerte al justo. Probablemente el pobre iba ante los jueces o iba ante los ancianos del lugar, si era la comunidad judía, y pedía ayuda. ¿Y qué pasaba con el rico? Corrompía a los jueces, corrompía a los magistrados y le terminaba dando muerte indirectamente. Y es una realidad que vivimos nosotros también. No voy a hablar aquí de la realidad o de los relatos de comunismo, socialismo y lo que sea, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado de grandes multinacionales que fácilmente despojan terrenos comunitarios de las personas, van ante los jueces y no hay forma que vayan a recibir justicia? No hay forma. Y sí, no estoy hablando de esta situación de proclamar países con riqueza compartida por todos en forma comunista, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado algo así? ¿Cuántas veces el pobre no ha clamado y ha dicho, fui, reclamé y ni me escucharon? En esa fragilidad, de nuevo, escuchamos un ¿hasta cuándo? Ahora, yo soy el primero en indignarme con esas cifras, con esos números, al recordar esas realidades. Pero cuando vemos hacia allá y cuando vemos esa realidad, ¿a quién culpamos? ¿Nos sentimos parte de la solución o nos sentimos parte del problema? Porque el rico en su interior es igual que tú y que yo. ¿Y de dónde buscamos la salvación? Jóvenes, ¿cuántas veces con nuestros propios referentes, con las personas a quien buscamos por autoridad, a quienes admiramos, mostramos que si nosotros tuviéramos el dinero seríamos iguales a ellos y no tenemos ni un solo punto a nuestro favor para reclamar y acusar a aquellas personas? No podemos decir, es que la corrupción, cuando las personas a las cuales admiramos, los admiramos por eso. Los adultos también. Admiramos a aquella persona y esos son nuestros referentes. Ahí ponemos nuestro corazón. En ese mismo acto se muestra que somos parte del problema. En vez de que las riquezas sean nuestra salvación, debemos de recordar que las riquezas muchas veces son nuestra perdición y los causantes de nuestra destrucción. Finalmente, en el versículo 5, 4b y 6b, aparece Dios. El jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes clama contra ustedes, y ese clamor ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Y menciono el 6 porque esa parte ha sido un poquito controversial a la hora de interpretar. Hay versiones que traducen esa parte, la parte B, como Dios no les hará resistencia, y muchos utilizan los pasajes previos de Santiago para basarse en esa interpretación. Dios no les hará resistencia. Pero dejando al lado eso, si es posible una lectura de esa índole, podemos ver que en el 4 dice, su clamor ha llegado al Señor de los ejércitos. ¿Ustedes han escuchado esa frase, el Señor de los ejércitos? Yo la he escuchado muchas veces. Recuerdo específicamente la historia que mi papá me contaba desde pequeño, David contra Goliat, ¿no? El Señor de los ejércitos me dará la victoria, porque Él ha desafiado al Señor de los ejércitos. No obstante, en el Nuevo Testamento ese término no aparece. Es más, solo aparece una sola vez. Aparece una sola vez en Romanos. Aparece en Romanos. Bueno, creo que no lo dejé aquí apuntado. Aparece en Romanos y es nada más una cita. Es una referencia. Nadie más lo utiliza por su propia voluntad. En Santiago únicamente se encuentra ese término. ¿Y por qué creen que utiliza esa terminología? Porque habla de que ese clamor ha llegado al Señor de los ejércitos, al Señor de Sabaoth, ese mismo término que utilizó Lutero en su himno
castillo fuerte. Este nombre de Dios parece indicar por un lado su omnipotencia y por otro lado su carácter vengativo y guerrero contra todo aquel que obra la injusticia. Dios es amor, pero también es justicia. En el contexto profético de esta sección de Santiago, la expresión adquiere un valor simbólico muy grande, una reivindicación de los derechos de los pobres trabajadores que fueron despojados de sus jornales injustamente por estos ricos defraudadores. Este pasaje parece indicar tres cosas. La primera es que Dios ha escuchado, escuchó y escuchará al pobre, y va a haber juicio. Y ese juicio nos debe dar dos cosas: esperanza para aquellos que hemos sufrido injusticia, o esperanza para los que han sufrido injusticia. Esperanza de que Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Él volverá. El malo no tiene la última palabra, la tiene el Señor. El Señor Shabaoth. Él tiene la esperanza. Él hará justicia. Y por otro lado es un mensaje de advertencia contra el rico. Dios vendrá. Él hará justicia. Sí, pervertiste la justicia, pero el Señor vendrá. Y Él es el Señor de los ejércitos. Y al oprimir al pobre te has metido contra el Señor de los ejércitos. Hermanos, que en nuestra iglesia nunca exista esa opresión contra el pobre y necesitado. Al contrario, que reconozcamos que en esas riquezas está la oportunidad de bendecir. Este mensaje también es esperanza para el pobre. Para el rico no solamente es desafío y amenaza de juicio, y obviamente invitación al arrepentimiento. Para el pobre le da esperanza. Y el tercero es una esperanza para todo aquel que decide que solo Jesús puede ser su esperanza y su salvación. No solamente luchamos contra la riqueza, luchamos con otras cosas. Chicos, ¿cuántas veces hemos luchado, chicas, con nuestra propia identidad, sintiéndonos inferiores a otras personas, sintiéndonos inferiores a nuestros hermanos, hermanas, a otras personas en la iglesia? ¿Y en dónde buscamos nuestra esperanza? Y en lugar de decir en Cristo debe de estar mi identidad, es en eso donde tiene que estar mi identidad. Y cuando baje de peso, y cuando sea así, y cuando sea así, seré igual que esta persona. O personas que ya tienen solidez económica y buscamos más y buscamos más. Y reconocemos que en esa misma búsqueda también hay aflicción, dolor, miedo al que pasará el día de mañana. ¿Y en dónde encuentras tu esperanza y en dónde encuentras tu salvación? Incluso las personas mayores que viven en esa desesperanza o en esa incertidumbre del mañana, del quién va a cuidar de mí o qué le pasará a aquellos que yo amo cuando yo me vaya. ¿En dónde está tu esperanza? ¿En dónde está tu esperanza? Cristo, Jesús puede ser tu esperanza y tu salvación. Esperanza al oprimido, pero esperanza al oprimido que está oprimido por todo, por la pobreza, por el pecado, por sus inseguridades, por todo. Cristo puede ser tu esperanza y tu salvación. Y hoy al celebrar la Santa Cena recordábamos precisamente esto. Cristo puede ser nuestra esperanza y salvación. No son las riquezas las que nos salvará, no será la popularidad la que nos salvará, no será el parecerme a esta persona o a este referente, no será el ser bonita, no será el tener más propiedades, no será el que mi cuenta de banco esté cada vez más grande. Cristo es nuestra esperanza y nuestra salvación. Cristo ha vencido y vencerá. Y no será la política la que nos salvará, será el Señor de los ejércitos quien nos salvará. Jesús es nuestra esperanza y nuestra salvación. Pero eso es un desafío, aceptar eso. Es una invitación también a la cruz. Hoy la extrañé aquí porque no la vi, pero la cruz es el reconocer que mis caminos y mi deseo de esperanza no lo puedo encontrar aquí, lo debo de encontrar ahí. Y ahí muero yo, ahí mueren mis esperanzas, ahí mueren mis riquezas. Reconozco que en esa cruz muero yo para que Cristo viva en mí. Si tú eres hijo de Dios, ¿cómo se ve esa esperanza y salvación en Cristo? ¿Se ve reflejada en tus actitudes y tus metas?
Se ve reflejado en tu dispositivo móvil, en las personas a las que sigues, admiras y con las cuales te comunicas. Se ve reflejado en tus amistades, se ve reflejado en tu generosidad. Se ve reflejado en dónde pones tu fe. El que ha puesto su esperanza y salvación en Cristo está dispuesto a darlo todo. Él está dispuesto a entregar las relaciones que así lo ameriten. Él está dispuesto a entregar los sueños que así lo ameriten. Está dispuesto a entregar las tristezas y rencores del pasado. Está dispuesto a perdonar las heridas. Está dispuesto a donar tiempo, dinero y riquezas por amor a Cristo. Hoy, al igual que todos los domingos, tenemos la invitación a postrarnos de vuelta ante la cruz y a reconocer a Jesús como el Señor. Y a reconocer que yo quisiera esos cambios. Y yo quisiera ser como Charles Thomas Studd, que ese día decidió que su vida cambiaría. Pero ese cambio lo tiene que hacer el Señor. Yo tengo que postrarme ante la cruz y clamar a Dios por su salvación. Y yo debo de, todos los días, si ya Cristo me ha transformado, volver a la cruz y recordar que ahí estoy muerto yo. Un predicador habló con Charles Thomas Studd y le comentó lo mismo y le preguntó, ¿tú crees en la esperanza de Cristo? Y él dijo, sí, yo creo que él murió y que fue un buen hombre. No, ¿tú crees que Cristo es el Señor y tú crees que Cristo resucitó? Sí, bueno, él fue una... No, ¿tú crees que Cristo es el Señor y que Él resucitó? Y en ese momento él sintió la carga y el peso de su existencia y su pecado y él decidió seguir a Jesús. Cristo lo salvó y lo transformó. Y su biografía, gracias a que él ese día murió, se lee de la siguiente manera. Charles Thomas Studd fue un famoso jugador de cricket inglés que cambió el cricket por las misiones. Imagínense escuchar que Messi a los 21 años cambie el deporte por las misiones. ¿No estaríamos diciendo que está loco? Pues bien, él lo hizo. Fue como misionero a China, África e India. Él era el más joven de los hermanos Studd, quienes eran conocidos por sus habilidades en el cricket en Eton y Cambridge. Charles jugó en el equipo principal entre Inglaterra y Australia en uno de los partidos más famosos del deporte. No obstante, él se convirtió al cristianismo junto a sus hermanos mientras estudiaba en Eton. Del momento que conoció a Dios por primera vez, dijo, en ese momento ahí vino gozo y paz a mi alma. Yo ya sabía entonces que era nacer de nuevo. Y la Biblia, que había sido tan árida para mí antes, tan aburrida escucharla, en ese momento se convirtió en mi todo. Este hombre, y estoy leyendo su biografía, porque me gustaría que un día se pudiera leer la biografía de nosotros de esta manera. En sus 20s sirvió en la misión del interior de China, donde se casó con Priscilla Livingston Stewart. Ahí vivieron por 10 años. Luego en Inglaterra por cuestiones de salud y luego en India. Luego Charles trabajó en África Central hasta 1931. De acuerdo con su biógrafo Norman Grubb, en una de sus últimas cartas que mandó a casa, Studd comentó lo siguiente. Ya creo que se acerca mi hora de partir de este mundo. Solo tengo unas cuantas cosas en las cuales regocijarme. Que Dios me llamó a China y fue a pesar de la oposición férrea por parte de todos mis seres queridos. A pesar de su oposición, yo fui a China. 2, que yo gozosamente actué como Cristo le dijo al hombre rico que actuara. Los 22 millones los donó todos. 3, que yo deliberadamente entregué mi vida a Dios en 1910. Entregué mi vida para trabajar para Él y que desde ese momento no sería únicamente para Sudán, sino para el mundo entero sin alcanzar. Y 4, mi único gozo es pues que cuando Dios me dio trabajo por hacer, no me negué. Acabaré recitando es un poema largo, Only One Life se llama en inglés, y yo traduje solo secciones. 2 cosas pequeñas escuché un día.
viajando por la vida apurada de la vida, por la vía apurada de la vida, trayendo convicción a mi corazón, y no pudieron apartarse de mi mente. Solo una vida que pronto pasará. Solo lo hecho por Cristo durará. Solo una, sí, solo una. Pronto sus ajetreadas horas pasarán. Entonces en aquel día al Señor veré y frente a su tribunal y trono estaré. Solo una vida que pronto pasará. Solo lo hecho por Cristo durará. Dame, Padre, un propósito firme y profundo. En gozo y en dolor permíteme guardar tu palabra. ¿Es Cristo tu esperanza y salvación? Esperanza en la opresión y el dolor, y salvación día a día cuando te has negado a ti mismo. ¿Es Cristo tu esperanza y salvación? No las riquezas, es Cristo tu salvación. Te invito a que Cristo sea tu esperanza y tu salvación. Oremos. Padre Celestial, gracias por desafiarnos nuevamente. Yo soy el primero en decir que he sido grandemente desafiado por tu palabra. Dios, te pedimos que el día de hoy podamos recordar que es ante la cruz, renunciando a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestras expectativas, a nuestra esperanza, a nuestros sueños de ser grandes, ricos, famosos, guapos, bellas, estables, con gran descendencia, con grandes carros. Es renunciando a eso que somos salvos, que las riquezas sean testigos de nosotros, no de nuestra avaricia, sino sean testigos, así como Stott, testigos de que nosotros reconocimos en ti al único Señor y el único Salvador. Que al pobre tú lo animes y le alientes y recuerdes que Jesús es su esperanza y su salvación, y que el Señor de los ejércitos hará justicia. Y Señor, que así como Stott estemos dispuestos a darlo todo por ti. Gracias, Señor, y a tu nombre sea dada honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, puestos de pie, vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios y agradecerle por la esperanza que tenemos en Él. Sin esperanza me encontraba.
cantamos una vez más. Decimos: Mas Dios levante su voz. muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.